vamos a presentar a nuestro invitado especial de esta noche, el candidato a la presidencia de la República por el partido Sí Creo, el señor Carlos Spa. Bienvenido. Fuertes aplausos para él. ¡Ay, arriba Alianza! Carlos, muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por decir con tanto énfasis Sí Creo, porque esa es la manera como hay que decirla. Sí deseo. Estoy muy contento de estar con ustedes, les quiero agradecer sobre todo por un programa que me gustó mucho, que fue un programa en el cual ustedes leyeron íntegramente nuestro ideario. Dos cosas. La primera, que nuestro ideario es un ideario realmente específico, con cosas muy concretas. No es un cut and paste de idearios como hacen otros partidos políticos. En segundo lugar, demostró que todas las cosas que yo vengo diciendo están en coherencia con ese ideario. Y ahora nuestro plan de gobierno, que lo vamos a anunciar prontamente, también está aterrizando lo que dice ese ideario. Prontamente, o sea que se adelantan, porque lo había anunciado antes para enero o febrero. No. Recuerdo que en una entrevista dijo... En el último minuto, dije yo. En el último minuto antes, pero fíjate, yo a veces pienso si es que es de buena intención o es un problema de comprensión lectora. Tiene que presentar su vaina. Porque había unos influencers que confunden y dijeron, sí, porque Carlos Spa ha dicho que la plancha presidencial la va a presentar en el último minuto. Yo dije que el plan de gobierno lo íbamos a presentar. Hay gente que no sabe la diferencia entre una plancha presidencial y un plan de gobierno. No, nosotros vamos a presentar nuestro plan de gobierno prontamente en una gran conferencia de prensa. ¿Sabemos cuándo? ¿O puede darnos la primicia? No, es alrededor del mes de diciembre, diciembre. pero ya prontamente. Y ahí vamos a tener la oportunidad pues, de compartir eso que hemos venido trabajando durante más de un año y medio y que yo he ido avanzando y he ido adelantando esas propuestas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Excelente. Sí, yo justo quería preguntar, ¿te sorprende que el día de hoy tengamos récord de audiencia? Eso significa que la gente está muy interesada en conocerte más, en saber tus posturas. O sea, ¿has visto ese cambio de tendencias récord de audiencia, desde la última vez que yo huevón. te entrevisté, que fue hace más o menos 2 meses? Desde la última vez que tú me entrevistaste, hace 2 meses, tuvimos récord de audiencia también. También fue récord de audiencia. Así que, bueno, hay que agradecerles pues, a tu fiel audiencia, hay que agradecerles sus preguntas. Siempre hay que estar agradecido realmente de la confianza que la gente te puede dar. Hostea, lo pe basura. Vale. Carlos. Lisandro, te doy el honor. Ya, pues. Muchachos, 20 minutos para el bloque de seguridad. Por favor, los últimos 5 son para responder las preguntas del chat. Carlos, 20 minutos, bloque del chat. Una de tus propuestas ha sido el famoso SAR. El SAR anticorrupción. Así es. El SAR, ¿cómo es esa vaina? Pero aquí lo que quiero preguntar es, ¿qué atribuciones tendría este SAR anticorrupción? SAR ¿A quién le reportaría? mano. ¿Y cuáles serían los medios que el Estado le tendría que dar para desempeñar su función? El SAR anticorrupción va a reportar al presidente de la República ¿Ya? y bueno, al presidente del Consejo de Ministros, porque el SAR anticorrupción va a tener categoría de ministro de Estado. Así como vamos a crear superministerios, vamos a crear sinergias entre diferentes direcciones de ministerios, la única repartición pública que vamos a crear es el SAR anticorrupción. El SAR anticorrupción va a estar encargado del gobierno digital, va a estar encargado de la aplicación de todas las herramientas de inteligencia artificial, para buscar la transparencia y la rendición de cuentas a nivel de comisaría, a nivel de juzgado, a nivel de fiscalía distrital, a nivel de aula de clase. A nivel de aula de clase se va a poder determinar a final de cada mes cuál es el rendimiento de los alumnos y a final de cada año cuál va a ser el rendimiento en la prueba PISA. Todo eso está vinculado a otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos el bono educativo para las escuelas, para los padres de familia que deseen libremente poner a sus hijos en colegios particulares, Claro. esos bonos educativos también van a estar vinculados al rendimiento de los alumnos en la prueba PISA y por lo tanto necesitamos esa rendición de cuentas a nivel de aula Y ese escolar. SAR anticorrupción entonces va a tener un equipo de trabajo. Claro, ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Bueno, yo sí soy cauteloso en eso, tiene que ser una propuesta técnica bien aterrizada. Lo que estamos planteando ahora son los grandes lineamientos. Cuando llegue el momento vamos a ver específicamente. Hay lecciones aprendidas ya de algunos países europeos que han implementado este SAR anticorrupción, así que también vamos a tomar en cuenta esas lecciones aprendidas internacionales para que eso funcione realmente. El SAR anticorrupción. Vale, mano. porque el tema de la corrupción es bastante es el principal dañino. problema del Perú. No solo eso, sino que más o menos entre de 2 a 3% del PBI se va en corrupción. O sea, es bastante y sin contar después que un gran porcentaje del presupuesto público también se va en planillas. Muy poco se va a gastos de inversión, a capital.
O sea, la cosa está muy, muy De difícil. 250.000 millones de soles, que es el presupuesto general de la República, Claro. alrededor de 120.000 millones de soles está yendo en planilla. Y se calcula que al año entre 25.000 millones y 45.000 millones se está Todo lo que ya perdiendo dije en ya. corrupción. Correcto. Ey, alto ahí, ¿no estás cansado de ver partidos en páginas web piratas por ser vicio? Pues no te preocupes, que mis amigos de Bet365 tienen la solución, ya que puedes disfrutar de los mejores encuentros deportivos en vivo y en directo desde su propia plataforma. Sin comerciales ni anuncios molestos. Ya no tendrás que estar como especial ahí apretando F5 en futbollibre.com. Y de paso también podrás hacer tus predicciones más insanas disfrutando de los super aumentos en cuotas en diversos deportes. Y si eres medio corralón como yo, también tienes la opción de cash out. Así que mi estimado Donatello, por unirte a la gran familia de Bet365 registrándote con mi código CORI365, con el cual podrás acceder a un bono del 100% hasta 500 luquitas. Obviamente no te olvides leer los términos y condiciones, y también recuerda que esta oferta es solo para mayores de edad y no te olvides de siempre jugar con responsabilidad. Ahora sí, continuemos con el video. Es enorme. Entonces, vamos ahora a la pregunta 2, ¿verdad? Sí, sí, Alejandro? ok. Ok, Mano. la pregunta es, ¿cuál es la estrategia para debilitar las redes de narcotráfico conectadas a la minería ilegal y contrabando? Recordemos que ya el Perú ha gastado un montón de plata en la lucha contra el narco, Fuente de pago pero los miliciano. resultados son Literal, yo he dicho eso, adversos mano. totalmente. Te La hablaba del producción de presupuesto y lo que sea en coca planillas. y tal se ha multiplicado bastante. O sea, es como si le hubiéramos metido plata para que crezca la producción. O sea, todos los resultados son adversos. Entonces, ¿qué cambiaría en un posible gobierno tuyo? Muy buena pregunta, porque de manera muy fariseica se dice que la erradicación de los cultivos de coca no ha funcionado. Pero resulta que en el Braem, que es donde se produce mínimamente, siendo conservador, el 70% de la coca y la droga en el Perú, nunca ha habido erradicación, nunca. Se ha erradicado en los márgenes del Braem, ahí donde están las comunidades ayánicas, pero en el corazón y de lo que En es el los Braem. cultivos ilegales de coca, nunca se ha erradicado la coca. Se impulsó durante el gobierno del presidente Ollanta un programa de ¿Cuál? erradicación voluntaria. Ya. Y en el primer año se había planteado 5.000 hectáreas de erradicación voluntaria. Al final no se ha erradicado nada. Se gastó cientos de millones de soles en esos programas de Llegó el supuestamente pincho. voluntario de erradicación. Y al final la verdad de las cosas es que no ha habido erradicación en él. Entonces, si tú no has erradicado cultivos ilegales de coca en el corazón de la producción de coca del Perú, ¿cómo se puede decir que la erradicación no ha funcionado? Porque no ha llegado. Porque no ha habido, pues. No ha habido Entonces ahora erradicación. hay que hacerla. Pero, ¿cuál es la diferencia en nuestra estrategia? La diferencia en nuestra estrategia ¿Cuál es es? que nosotros vamos a ir contra los cabecillas de las organizaciones criminales, contra los cabecillas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contra los cabecillas de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, criminal, que se meten en los socavones de otras mineras y que se dedica a matar a mineros. Ya. A todos esos cabecillas de organizaciones criminales se les tiene perfectamente identificados. Y si no se les está atacando y no se les está aplicando la mano dura como debe ser, es simplemente porque hay problemas de corrupción que son el problema que también tenemos que atacar. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre, volviendo al tema de corrupción que acabas de mencionar, la diferencia entre Susar? Yo tengo una pregunta, mano. Ya, elimínense los cabecillas. El poder se transfiere. Como los choros, ¿no? Los choros se reúnen en grupos de criminales organizados. Matan al líder. Viene otro y toma el puesto. La vaina es sacar el problema desde raíz, weón. Anticorrupción y el SAR anticorrupción de Alejandro Toledo, por ejemplo. Preguntarles ese cholo. Yo la dejé picando, usted tiene que definir, mi chamba es preguntar. Se cagaron, Carlos Bueno. el Papa. Vamos a decirlo elegantemente, ¿no? O Sí, sea, sí, por favor. no- Para mantener no- la forma. Mira, nosotros tenemos una serie de mandamientos en nuestro partido que dice, ¿no? Cuando el Estado no lucha contra el crimen, es porque el crimen ha penetrado el Estado. Entonces, Obvio. nosotros tenemos que mostrar primero voluntad política. En segundo lugar, las altas autoridades del Perú tienen que estar pues, libres de cualquier mancha, libres de cualquier interés subalterno, tienen que ser libres para poder realmente tener la decisión política. Y en segundo lugar, cuando Ya, se pega, implementa feísimo una institución como esta, Estoy no puede ser un vicio. tema declarativo, que simplemente lo pones ahí delante de las cámaras y no le das ningún presupuesto, no le das dientes, no le das capacidad. Nosotros vamos a poner toda la prioridad, porque el principal problema del Perú es la corrupción. Vamos a poner toda la prioridad para hacer de este ministerio, que va a ser el SAR Anticorrupción, un ministerio poderoso. Perfecto, Mierda. Carlos. Siguiente pregunta. Quiere crear un ministerio anticorrupción. Y si se corrompe el ministerio anticorrupción, ¿cómo hacemos? Porque esto era una repregunta a partir de lo que decías. Militarización. ¿Estás de acuerdo con utilizar al ejército y a las Fuerzas Armadas en general para el combate contra la delincuencia? Estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo en el sentido de que, bueno, primero, ese no es el tema fundamental. ¿Ah?
El Perú tiene 134.000 policías y las Fuerzas Armadas en su totalidad, o sea, la Marina, Aviación y Ejército, es alrededor de 120.000. O sea, hay más policías que Fuerzas Armadas en su totalidad. Entonces, cuando hay gente que dice, vamos a aumentar o es necesario aumentar 40% el número de efectivos policiales, Más uno tombos. tenía que decir sí, pero el 91% del presupuesto del Ministerio del Interior se va para sueldos y para pensiones. Entonces, Correcto. Y se les acaban de repartir carros de primera gama. Entonces, Hoy día, con ayer. el 9% restante, que es para comisarías, que es para implementación, operaciones, etcétera, ¿quieres aumentar más, 40% más de efectivos? El problema de la policía en este momento es el problema de la distribución, de una pésima distribución de la policía. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos ministros, cuántos congresistas, Ya fue JB por Ronald Ascencio. cuántos jueces, magistrados, directores generales, todos tienen seguridad en este país, como si todavía estuviéramos viviendo en la época del terrorismo? Y luego todavía tenemos la política del 2x1, en el cual las comisarías están repletas de policías que están durmiendo, porque no puede, un ser humano no puede estar despierto durante 48 horas, y están trabajando 48 horas y descansan, trabajan 2 días y descansan 1. Eso estaba bien para la época del terrorismo, cuando los policías tenían que estar en la comisaría esperando a los terroristas que los fueran a atacar. Pero Los policías andan jateando ahí, huevón, bajando su pepa. ¿No? eso ya pasó, hace mucho tiempo ha pasado. Tenemos que hacer una reingeniería primero de la policía, y una vez que hayamos hecho esa reingeniería, Bajando por su supuesto pepa, que las Fuerzas huevón. Armadas pueden ayudar para que la policía no esté pues parada, resguardando ciertas Como tú, instalaciones. claro, Todas esas pe. instalaciones civiles pueden ser resguardadas por las Fuerzas Armadas. Podemos adiestrar a las Fuerzas Armadas, tanto a la aviación, la Marina, el Ejército, a implementar nuevamente las policías militares que habían antiguamente. Pero el tema de fondo es solucionar el problema de la policía, que requiere realmente una reingeniería. Y ahora yendo al tema que mucha gente veo que está colocando en los comentarios, que es el tema fiscales y jueces. Desde un sector de la política se Ya. dice que la policía sí hace bien su trabajo, que captura a los criminales, pero que jueces, que los fiscales lo sueltan, que no hacen bien las acusaciones, Los fiscales que lo sueltan. que lo sueltan porque hicieron la acusación a destiempo. ¿Cómo Dale su cachada de solucionarías este alcohol, problema en el dice. Ministerio Público? O dejen de Nosotros tenemos poner que ir huevadas, primero a oye. una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, y parte de esa reforma pasa por la revisión del Código Huevadas, Procesal ponen en Penal. el El Código chat, Procesal estúpidos. Penal, que ha sido incorporado al sistema peruano en la búsqueda de hacerlo más ágil, de que fuera la oralidad en lugar de todos esos expedientes que antes se escribían. Pero ahora cuando tú ves las audiencias que se transmiten por la televisión, tú ves que ahora es oral, pero que los expedientes continúan ahí. Entonces, lo primero que era el primer objetivo del nuevo Código Procesal Penal era hacerle la justicia más célere. Bueno, ese objetivo ha fracasado estrepitosamente. Y en el camino para buscar ese objetivo, se pretendió transferir la responsabilidad de la investigación que está en manos de la policía en manos de la Fiscalía. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado una competencia malsana entre la policía y la Fiscalía. La Fiscalía y la policía tienen que trabajar de la mano, tienen que buscar a través de adiestramiento, de capacitación de ambos, para que trabajen de la mano. Ahora no, ahora hay una desinteligencia entre ambas instituciones, y por eso es que la Fiscalía le echa la culpa a la policía diciendo que las pruebas no son suficientes, y la policía le echa la culpa a la Fiscalía diciendo que no quieren juzgar. Entonces, bueno, ahí hay un problema, hay un cuello de botella. Hay que enfrentar ese cuello de botella para buscar que ambas instituciones trabajen juntos. Y eso forma parte de la reforma que nosotros estamos planteando del Poder Judicial y el Ministerio De Público. hecho, Se fue a la mierda mi vampiro, dice. Pregunta a Cory, dónale. Yo no necesito nada de preguntarle, mano. Yo simplemente viendo cómo está respondiendo, voy a decidir si sigo haciendo el código Velita o me cambio el código. Hay otro, ¿no? No hay otro candidato. este Congreso, si no me equivoco, sí, no me equivoco. Este Congreso aprobó que la investigación criminal vuelva a la policía. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Carlos. Has comentado sobre la reforma policial y la reforma de justicia que incluye al Poder Judicial y al Ministerio Público. En ese sentido, ¿qué partes conlleva la gran reforma del aparato de justicia, tanto de seguridad como de justicia propiamente dicho? Se me ocurre una cosa, ¿no? La redivisión de las fuerzas policiales, por especialidad, etc., etc., las cárceles. ¿Cuál es el Ya. plan de Sicreo para Sí, los deseo. próximos 5 años en lo que respecta a la gran reforma de todo el aparato de justicia? Bueno, por una parte tenemos, digamos, la reforma del Poder Judicial del Ministerio Público, por otra parte tenemos la reforma penitenciaria, ¿no?
el tema penitenciario, que es su política. El problema es que en 5 años no se puede resolver todos los problemas. Mano, ¿y en qué momento salió de la boca de Carlos Spa de que en 5 años se van a solucionar todos los males y problemas del país, huevón? Dile a ese cara de Pinocho que te agradezca por crear el código Velita. Lo estoy haciendo campaña gratis, huevón, deberían pagarme, huevón. Política penitenciaria que depende exclusivamente del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, en relación a la política penitenciaria, nosotros estamos planteando las siguientes cosas. Uno, la privatización de la videovigilancia a cargo de empresas de primer nivel, empresas internacionales de primer nivel, para que puedan vigilar tanto a los reos como al personal del INPE. Chucha. La privatización del ingreso de la cárcel, porque por el ingreso de la cárcel es por donde entra todo, los verduguillos, los celulares, la droga. Ya. Bueno, eso tiene que privatizarse, no las cárceles, solamente la videovigilancia, con las cámaras más modernas, la tecnología más moderna, reconocimiento biométrico, ¿no? Y con una empresa de primer nivel internacional que se haga cargo de eso. En segundo lugar, lo que estamos planteando es que no debe existir el derecho, por ejemplo, a las visitas. En otros países no hay ese concepto del derecho a las visitas. No hay esa huevada. Es el privilegio a las visitas. Si un reo se porta bien, se porta bonito, que es la mejor manera de demostrar que tiene arrepentimiento, entonces tiene el privilegio de las visitas. Pero una persona que se porta mal quiere decir que no está arrepentida y por lo tanto no gozará del privilegio de las visitas. Tampoco gozará del privilegio de los beneficios penitenciarios. No es un derecho el beneficio penitenciario. El beneficio penitenciario, o sea, el examen de la posibilidad de concederle a alguien el beneficio penitenciario, está sujeto a su buen comportamiento, o sea, a su arrepentimiento. Como yo lo he dicho ya en varias oportunidades, una persona que delante de los jueces se saca los zapatos, se echa en una banca de madera, luego se levanta y le arroja la banca de madera a los jueces, y luego se pone a fumar un tremendo troncho de marihuana delante de las cámaras de video, eso está todo en Google, y luego se acoge al privilegio de beneficio penitenciario. Ese sería yo cuando no pague impuestos, güey. Ese va a ser yo, mano. Señor juez, me llega el pincho pagar impuestos, brother. La condición mínima es el arrepentimiento. Y no me arrepiento de evadir impuestos. Caray. Deja ver, espérate, güey. Esos servicios de privatización de la gestión de accesos y la gestión de cámaras de biovigilancia, ¿quién las va a pagar? ¿El Estado peruano? ¿Las cárceles van a ser privadas? ¿Se va a generar fábricas o trabajos dentro de la cárcel para que los presos paguen su mantenimiento? ¿Cómo se gestiona? No, eso lo va a pagar el Estado peruano. El Estado peruano. El Estado peruano va a pagar eso porque nosotros sí somos respetuosos primero de la ley, de la Constitución, somos respetuosos de los tratados internacionales. Tampoco queremos vender humo, no estamos para vender cortinas de humo, como hacen algunos candidatos. No vendas humo. Y entonces, ¿cuáles? No quiero mencionarlos, pero todos lo conocen, ¿no? Hay gente que hace de su plataforma política simplemente vender humo, es decir, voy a aplicar la pena de muerte, voy a hacer que se mueran de hambre los presos, los voy a obligar a trabajar gratis, o sea, cosas que son del siglo XVIII, ¿no? Que ya estamos en pleno siglo XXI. Oye, pero cena bien, huevón. Vamos a matar de hambre a todos esos babosos, digo. Y lo voy a poner a trabajar, mano. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y a través de la videovigilancia, cuando no haya visitas, pero haya videovigilancia pues de primerísimo nivel, inclusive las organizaciones internacionales de derechos humanos van a poder vigilar y van a poder ver que se cumplen los derechos humanos en las cárceles, ¿no? Pero bueno, no vamos a privatizar las cárceles, por una razón, porque ninguna empresa internacional de primer nivel se va a hacer cargo de las cárceles del Perú. En un país como el Perú, donde un ministro del Interior dura 1 año y un ministro de Justicia dura 1 año y medio, sabiendo que la inversión en la privatización de las cárceles es muy fuerte al principio, y la rentabilidad, entre comillas, es de muy largo plazo, no existe. Nosotros hemos hecho ya el estudio de empresas realmente importantes. ¿Ha visto el caso de Estados Unidos? Que se hagan cargo, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Y nosotros no vamos a arriesgar pues, un programa de privatización que queramos que sea exitoso con una empresa pues así regular. No, tenemos que asegurarnos que cualquier programa de privatización que nosotros emprendamos sea exitoso para no darle armas a los fariseos y Bastante tibio en el tema de seguridad, ¿eh? Se está apagando la velita, se está acabando ya para la que mecha. no nos ataquen libremente. Ahora quería tocar el tema, por supuesto, tan importante que es minería. Minería. Y quería comentarte y preguntarte si
¿Cómo vas a hacer? Hay un concepto en política que se ha popularizado en los últimos años que es concesiones ociosas. Ese es el concepto Sí. que se las llama a supuestamente que le dan una concesión a una empresa y pasan muchos años y la empresa no hace nada y se lucra de eso. Pero si nosotros vemos los estudios, Concesiones vemos ociosas, que pues. hacer minería formal, la gran minería, demora entre 40 y 60 años. Entonces, ahora se ha creado este concepto de concesión ociosa. ¿Qué harías en esos casos? Bueno, en primer lugar, ¿quién es el responsable de que una concesión sea ociosa? El principal responsable es el Estado. El Estado es el que pone cientos, ¿no? Porque son más de 200 pasos para una empresa formal, para una empresa que quiere respetar el medio ambiente, que quiere respetar los derechos laborales, para una empresa que quiere respetar la soberanía nacional y que no viene para romperle la mano a los funcionarios y aprovecharse de la fragilidad institucional del Perú. No, para empresas de primer nivel, que tienen una gobernanza y que tienen unos estándares muy altos corporativos, el Estado le impone todas las trabas habidas y por haber y a lo largo de todo el camino del estudio de prefactibilidad. Ya no deseo, ese te apagó la vela, dice. Vamos a votar por Cueva entonces, gente, la mierda. Votemos por Cueva, man. Factibilidad, licencia social, diferentes ministerios, y entonces uno tiene que preguntarse, ¿esas concesiones ociosas son responsabilidad de la empresa o también es una gravísima responsabilidad y una gran responsabilidad del Estado? Por eso es que nosotros estamos planteando una gran reforma del Estado, por eso es que planteamos el silencio administrativo positivo, por eso es que planteamos la ventanilla única, y por eso también planteamos la consolidación de una serie de reparticiones del Estado para facilitar la inversión privada responsable, Me convenciste, votaré por Wolfgang Grosso. formal, respetuosa, como digo, la Código soberanía, Grosso, dices. nacional, de los derechos laborales y sobre todo del medio ambiente. Sí, entonces, ¿qué harías con esos? A ver, desde el año 2000 hasta el 2025 se han creado Entonces ya no va la como vela. 20 organismos reguladores más en la minería, lo cual ha incrementado el tiempo en la cual se le da una concesión a una empresa. Entonces, ¿te volarías esos 20 nuevos organismos? Nosotros vamos a hacer soluciones técnicas, estudiar caso por caso, pero nuestra línea, digamos, nuestro ideal, nuestro plan de gobierno, nuestra línea es la consolidación, la sinergia, el trabajo conjunto de todas las reparticiones, que no se puede estar dividiendo e inventando reparticiones para favorecer a la burocracia dorada, para favorecer los privilegios de una burocracia dorada, para que hagan diferentes reparticiones, hagan lo mismo. Ya. O sea, una sola repartición tiene que dedicarse a una función. Una función no puede estar dividida pues entre 6, 7 reparticiones. A la mierda, mano. Me convenciste, votaré por Terrónica. Se cagó, dice. Espérate, recién van en la parte ¿de qué van? Hay bastante tema todavía. Cerca de 20. Y en este caso imagínate que son 20. Ok, bueno, hemos terminado el bloque 1 de seguridad. Ahora sí, vamos con las donaciones que hay bastante. Primero, chicos, no se olviden que pasen los filtros de la pregunta. Muchachos, si no quieren que su plata se vaya al agua y no sea leída, vamos, por favor, traten con respeto al invitado. A mí me pueden decir lo que quieran, pero al invitado... A mí me puedes decir lo que quieran, tío. No digas eso, weón. Porque luego la gente se pone más pesada. ¿Qué mierda han estado hablando para que se enojen, weón? Con respeto. Si su pregunta no está hecha con respeto, si tiene insultos, majaderías, mozonadas, no la vamos a leer. Chévere. Es así sencillo, no tires tu plata al agua. La idea es que Carlos Spa nos responda la duda que tienes. Así que Ante la duda, limítense, la más contrólense tecuda. con sus impulsos y ganemos todo con la información que Carlos nos va a dar. Vamos con la primera pregunta A ver, del la primera bloque de pregunta. seguridad. Seguridad, Tipo, gracias por tu donación. Él pregunta, ¿qué opinas Ya de no descentralizar somos la Gallina seguridad? Flores. Es decir, permitir seguridad privada y legar deberes de comités barriales Pero ya hay seguridad privada, mano. y rurales de defensa. Es Respuestas un poco lo que cortitas. se hizo Respuestas cortitas porque tenemos varios. de lo que Bueno. se hizo en los 90 con los comités de autodefensa, por ejemplo. Sí, mira, nosotros estamos primero que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, Claro. pero el Estado tiene también la necesidad de apoyarse en la sociedad civil, en las organizaciones sociales de base para muchas funciones que podríamos conversar, y en el caso de seguridad ciudadana nosotros estamos hablando de trabajar de la mano y reconocer a las rondas campesinas, a las rondas urbanas, así como se hizo en la década del 80 y el 90 para luchar contra el terrorismo, así mismo se tiene que hacer ahora para luchar contra la inseguridad ciudadana. Perfecto. Siguiente pregunta, por favor. Iván Padilla, él dice, ¿tendrá las agallas y el coraje de Ya. poner leyes como Japón y Singapur ¿Cuál? imponiendo pena de muerte, ya que eso queremos casi todo el Perú, y salir de la corte
Interamericana de Derechos Humanos? No. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, estamos en contra de cualquier cortina de humo que signifique, por ejemplo, un proceso judicial que en el Perú dura 10, 15 años. Aquellas personas que dicen voy a solucionar el problema de inseguridad ciudadana aplicando la pena de muerte, entonces yo le digo, pero si su gobierno va a durar 5 años y el proceso judicial va a durar 15 años, ¿usted cómo va, de qué manera va a aplicar eso? Y en segundo lugar le pregunto a ese candidato, ¿cuántas personas piensas matar para solucionar el problema de la criminalidad? 2 millones. No, yo no voy a matar a nadie, eso es el Poder Judicial. Ah, o sea, tú tiras la mano y escondes la mano. No, yo lo haría por mi propia mano, mano. Yo no soy tibio. Tiras la piedra y escondes la mano. Entonces es una cortina de humo. El tema no pasa por ahí y tampoco pasa por patear el tablero. Yo no estoy de acuerdo con salir a la Corte Interamericana ni la Comisión Interamericana. Yo estoy de acuerdo con trabajar con países amigos para reformar la Comisión y la Corte Interamericana, Países amigos. para limitar sus desafueros, para obligarla a aplicar el tratado que lo ha manipulado y lo ha desviado. Antiguamente, por ejemplo, en el tratado originalmente, el tratado de Costa Rica, en la Declaración de Derechos de Costa Rica se establece que los fallos de la Corte Interamericana tienen que ir a la Asamblea de la OEA, y la Asamblea de la OEA es la que tiene que decidir políticamente qué va a hacer con ese fallo. Sin embargo, desde hace 15 años, la Corte decide aplicar el fallo directamente y se lo manda a los países. Y los países son los que aceptan o no aceptan. Nosotros no vamos a aceptar un fallo que venga directamente de la Corte si no haya pasado por la OEA, y nosotros vamos a impulsar la reforma de la Corte y de la Comisión, pero no estamos con el juego ese de la cortina de humo de decir que vamos a patear el tablero. Si está aceptando que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no están haciendo bien su trabajo, que no están cumpliendo con lo tratado, ¿Ya? ¿qué pasa si esa reforma con los países amigos no tiene frutos? Ahí sí plantearía salir de la Corte. Ahí sí analizaríamos la posibilidad de retirarnos, pero primero tenemos que hacer el esfuerzo de reformar, porque nosotros... Me convenciste, mejor me quedaré en mi casa. Está muy ZZZ, dices, ¿no? Ah, es que ese tipo de entrevistas son así, mano. Se explayan, y se explayan, y se explayan. Les gusta meter floro. La asamblea de la OEA, o sea, nada. De la AEA. Nos hemos obligado, nosotros hemos firmado un tratado. Y si no hemos hecho nada, absolutamente nada, para reformar ese tratado, ¿Ya? para reformar esos mecanismos, y además, en los últimos 20 años nosotros hemos votado a favor de esos magistrados que están ahí, que con sus desafueros, el Perú siempre ha votado a favor de esos magistrados. Entonces, ¿con qué cara sale el Perú, que es un país que respeta sus obligaciones, a decir de buenas a primera me voy? Primero tenemos que hacer el esfuerzo por reformar, y si eso fracasa, estudiaremos seriamente la posibilidad de retirarnos. ¿Alguna pregunta adicional? Hay varias. Vamos, claro, sí. Rapidísimo, Propondría nomás, porque puestos rotativos y levantamiento del secreto bancario para todos los funcionarios públicos en aras de mermar la corrupción. Secreto bancarios. No entiendo bien lo que significa puestos rotativos, la Que verdad. vayan cambiando, como un poco la tendencia japonesa organizacional, que los funcionarios van rotando de áreas para que vayan conociendo todos los aspectos de la compañía Sí. y de ahí ir escalando. Bueno, en la medida que se respete también el tema de la especialización, en la medida que haya una carrera también meritocrática. No, sería bien raro estar rotando a funcionarios a otras cosas, ¿no? De las cuales no tienen ni la menor idea, mano. Votaré por Porgy. Yo voy a votar por el que me asegure que va a bajar impuestos, mano. Si Carlos Spa en este directo no habla de reforma tributaria, yo zafo mi voto y me voy por Verónica Mendoza. No me gusta caer rápidamente, decir sí a propuestas que aparentemente son populistas. Por ejemplo, fíjate el tema de la reelección de los congresistas. En todos los países del mundo, el hecho de ser congresista es una especialización que se da a lo largo de los años, y es el pueblo, son los ciudadanos, lo que también es un proceso de aprendizaje, filtran. Pueblo. van decidiendo pues si reeligen o no al Que en congresista. el Perú, de hecho, el ratio era 25%, no era para nada alto. Era mucho menor que 25%, Lisandro. El Era último como- dato que yo tengo es de 25%. Sí, pero en promedio era mucho menor, era alrededor del 7%. Y sin embargo, demagógicamente dijo, bueno, entonces ahora no a la reelección de los congresistas, y cada vez hay más sinvergüenzas que Ajá. quieren ser congresistas. ¿No estarás hablando de mí? Ay, gente, ¿sabes qué? Yo a la mierda, yo sí postulo, pero para 2031 todavía. Yo postulo para 2031, gente. Déjenme ahorrar ahí capital
Para 2031 sí voy. Esto va a ser el real chongo, mano. Eso no ha sido ninguna Que solución. critican al Congreso y después reclaman por un curul. Claro, o sea que hablan mal de la corrupción, no porque estén en contra de la corrupción, sino porque están en contra de la manera como está distribuida la corrupción. O sea, quieren una tajada para ellos. Claro, pues. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Actualmente tenemos las cárceles abarrotadas Claro. por parte de la penalización de delitos menores como la microcomercialización y el abuso de la prisión preventiva. ¿Usted qué haría con Sí. esto? Exactamente, muy buena pregunta. Dos cosas. Ya. En primer lugar, hay una sobretipificación de delitos. Tenemos que racionalizar la cantidad de delitos que han venido siendo tipificados a lo largo de los últimos 25 años. Se crea delito por cualquier cosa. Hay cosas que Ya. son faltas y que son consideradas delitos. Pero en segundo lugar, Claro. hay un hacinamiento en el Perú alrededor de las cárceles que existe, la capacidad llenas ya. carcelaria que hay en el Perú es para aproximadamente 30.000 reos y hay 100.000 reos. Su madre, mano. Rebasamos la capacidad del triple, huevón. Todos están durmiendo así abrazaditos, mano. Tenemos que matar a todos los presos, dicen. A la mierda, ahí están de cucharita, huevón, sí. En las cárceles duermen de cucharita, mano. Y en invierno se apegan, mano. Espaldita con espaldita. Entonces hay un hacinamiento. Y sin embargo hay 6 cárceles que están en plena construcción, mejor dicho, que han sido abandonadas. La cárcel de Ica, la cárcel de Pucallpa, la cárcel de Arequipa, Sí, pues. la cárcel de la Libertad. Hay una serie de penales que se han quedado en 40, 50% simplemente por corrupción. Esas cárceles tenemos que darle toda la prioridad también para terminarlas, para lograr solucionar el problema del hacinamiento carcelario que hay en el Perú. Vamos con la última. Sí, por favor. Esa la voy a poner en pantalla. Ok. A ver. Un segundito que el chat- Sí, hay una naranjita, creo. Juan Carlos Barbie Carranza dice, ¿Cómo ¿cómo ves? ves a Gorriti con la fiscalía y algunos medios de comunicación? ¿Crees que hay un poco de influencia? Mira, yo, Siempre se habla de ese nombre, ¿no? sí, yo no hablo de Gorriti. nombres. Yo siempre, en todas mis entrevistas digo, Gorriti. yo hablo sobre el qué y no sobre el quién. Entonces, pregúnteme sobre el fondo del tema, pero sobre personas no voy a hablar. Ok, el fondo del tema. ¿Consideras tú, voy a parafrasear la pregunta, ¿consideras tú que hay un grupo de poder con influencia dentro Ya. del Poder Judicial que no es parte de este y que mayoritariamente incluso puede llegar a ser mediático? Si es así, ¿cómo tratarías con este grupo de influencia, con este grupo de poder? Yo no tengo evidencias de Evidencias, que ¿ya? existe un grupo de poder de esa naturaleza. Yo lo que tengo evidencias es que a lo largo de toda mi vida como periodista siempre ha habido influencias malsanas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y entonces tenemos Ok. que... Siempre ha habido eso. No, y sí, sí. siempre se ha dicho el grupo tal, el grupo cual, siempre ha existido eso. Ha ido cambiando. Bueno, en todo caso, nosotros lo que tenemos que buscar es una reforma del Poder Judicial y una reforma del Ministerio Público convocando a las personas más correctas, más honestas, más especializadas, una junta de notables que nos ayuden a hacer realmente una reforma profunda, ¿no? Respetando la ley y respetando la Constitución. Respetando la ley y la Constitución. Me convenciste votaré por mí mismo. dices. Con la última, ¿había una naranja o ya la leyeron? Sí, sí. la ¿Alguna leí. última? No, ya, listo. había leído esta. Ya, perfecto. Entonces, Entonces, pasamos al bloque de economía. que es el más extenso, Ay, por fin. porque a título personal es la que más nos interesa, ¿no? La que solemos hablar y solemos criticar a todos los políticos. Por fin. Bloque Economía, y queremos comenzar fuerte con una de tus propuestas que genuinamente a nosotros más nos ha gustado y más hemos resaltado. Es que tú has dicho en una entrevista que vas a reducir 35 impuestos antitécnicos Correcto. A la y mierda. devolver parte del IGB a los Ay, ciudadanos. se me está parando. Ya se está parando, ya. Ya se está parando mi pichulita. Oye, sí. Un saludo para 326 güeyes. Gracias por resuscribirte, mi estimado King con cara de con. Se me paró mi pinguita al fin, weón. Y ahora que queríamos que profundices bastante en ello, Claro. ¿qué impuestos planeas reducir? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cómo? Y cómo financiar al Estado quitando todos esos impuestos, porque si tú no bajas el gasto, te genera déficit. Bueno, primero, eliminar impuestos y bajar tasas de impuestos aumenta la recaudación. Curva de la Fer de Sí. toda la vida. No disminuye la recaudación, Sí, pues. aumenta la recaudación. Pero si al mismo tiempo estamos hablando acerca de eliminar la corrupción, estamos hablando de racionalizar el gasto público, nosotros no vamos a tolerar el 2.5 al 2.8% de déficit fiscal. Nosotros lo que vamos a hacer es reorientar el gasto. Bueno, habiendo dicho eso, hay una Déficit serie de cero. impuestos que son antitécnicos. A mí me gusta cuando la gente ya empieza a hablar de estos temas, pero a veces yo le digo a uno de mis colaboradores, a ver, ¿pero qué es un impuesto antitécnico? Entonces,
Vamos a reducir los impuestos antitécnicos. ¿Pero qué cosa es un impuesto antitécnico? Se la pongo fácil y esto lo entiende todo el mundo. Chelanomics. Tu chela es cara porque tiene impuesto selectivo al consumo. Ese es un impuesto antitécnico. Bueno, entonces el tema es que el impuesto antitécnico, Impuesto a la chela. digamos, la definición de un impuesto antitécnico es aquel impuesto que el costo de recaudación es mayor que lo recaudado. Como Ese el es impuesto a las grandes fortunas o a los productos de lujo. Entonces, ese impuesto los impuestos que son antitécnicos hay que eliminarlos. Y yo tengo una lista como de 35. A Entonces, la tú me puedes mierda. preguntar, por ejemplo, ¿cuáles? El ITF, por ejemplo. El Ese ITF. impuesto lo vamos a eliminar. Impuesto a las transferencias bancarias. Nosotros A estamos las buscando, por ejemplo, la transacciones financieras. formalización. Le quitamos el ITF, gente. Eso va a hacer que la SUNAT se vaya a la concha de su madre a la hora de cobrar la recaudación tributaria, huevón. Porque esos conchas su madre usan el ITF para rastrear, pues, mano. Para rastrear. A partir de 1.000 soles que entra a tu cuenta bancaria, te cobran ITF, mano. Ahí la SUNAT rastrea. Le quitas eso, puta, la SUNAT se queda sin herramientas, básicamente. De la economía, pero la formalización tiene que ser que el Estado se adapte a la sociedad. Si tenemos un Estado que es burocrático, que es lento, que es corrupto, ¿con qué autoridad moral pretende ese Estado que la sociedad se adapte a él? Al revés, el Estado tiene que adaptarse a la sociedad. Y entonces, para poder adaptarse a la sociedad y promover la formalización, uno de los elementos que promueve la formalización es la bancarización. Y el impuesto ITF, que no solamente es antitécnico, sino que el Estado le ha transferido el costo de la recaudación a los bancos, Sí, y ¿ves? los bancos evidentemente se lo transfieren a los clientes. Además de eso, no promueve la bancarización. Yo siempre digo, o sea, tener PLIN, tener YAPE, tener una tarjeta del Banco de la Nación para ir a cobrar un bono, eso no es bancarización. Entonces, en el Perú tenemos un 40% de bancarización porque la gente que utiliza estos mecanismos sigue en la informalidad. Todo el resto es informal, no está bancarizado. Entonces, este impuesto tenemos que eliminar. El impuesto, por ejemplo, a las transacciones bursátiles es otro impuesto que también hay que eliminar. Dicen, no, lo que pasa es que hay gente que compra acciones y entonces que pagan sus impuestos. Tenemos que buscar la formalización y que mayor cantidad de peruanos puedan acceder al mercado de capitales y que puedan adquirir acciones. Claro, ¿y a ti qué chucha si yo compro acciones, huevón? ¿Tus acciones? Eso también va a contribuir a la formalización. Ese impuesto lo vamos a eliminar. Hay otro impuesto, por ejemplo, que es que si tú eres una persona natural y eres dueño de un departamento y lo vendes, pagas 5% de Sí, impuesto pues. a la renta. Pero si eres una empresa, no, como es una empresa, hay que clavarle 30%. ¿Qué significa eso? Que el Estado Cachao. promueve la corrupción, promueve el pitufeo, Sí, ¿ves? porque esa empresa va a poner esos departamentos a nombre de diferentes personas naturales, Claro. genera corrupción, genera falta de transparencia, cuando lo que tenemos que hacer es que esa empresa también aplique las sinergias, Literalmente. venda el los pitufeo, departamentos fe. como personas jurídicas, se encargue del mantenimiento, promovamos que haya más empresas dedicadas a la construcción para poder cerrar la brecha de vivienda. Entonces, ese es otro impuesto antitécnico que vamos a eliminar. Hay otro impuesto antitécnico, por ejemplo, y ese sí que tiene que ver con ¿Cuál? la recaudación, que es el impuesto a los influencers. Ahí está. Que están ejerciendo Un la saludo al libertad de Cori. expresión. ¡Ay, ay! O sea, yo me ¡Ay! Se ganó mi voto. Un saludo al Cori. me paro delante de una computadora y ejerzo mi libertad de expresión, y como yo soy elocuente y soy simpático y soy inteligente, empiezo a monetizar mi ejercicio de la libertad de expresión y viene el Estado y le clava un impuesto. Bueno, ese también tenemos que eliminarlo y así sucesivamente. ¡Chao! Ya, votó, ya, ganó mi voto, mierda. Me quedo en Perú, carajo. Me quedo en Perú, huevón. Voy a gastar toda mi plata haciendo campaña a Carlos Spa, huevón. Voy a utilizar todo el dinero que tengo. Me voy a afiliar al partido, mano. Voy a hacer que gane, huevón. Está bien, huevón, mano. Me convenciste, ahora sí. Código velita. Se prendió la vela de nuevo. Le echamos más gasolina a la vela. Bueno, ahora. y también quería preguntarte por dos impuestos en específicos, porque los otros lo hemos comentado y queremos saber si en un futuro gobierno tuyo se bajarían o se quitarían, que es la alcabala y el otro, ¿cuál es? Impuesto vehicular. Y el impuesto vehicular. O sea, ¿cómo es posible que alguien se compre un carro y termine pagando 3 años? Y te lo voy a decir directamente. El financiamiento de la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tomada 20 años por Rafael López Aliaga, por 4.800 millones de soles, depende de que el 60% de los ingresos del impuesto de alcabala y el impuesto vehicular vayan al fideicomiso para el pago de la deuda. ¿Ok? Terrible, Entonces, mano. cuando nosotros hemos hablado de eso, te hemos dicho, ¿qué pasa si Carlos Spa, por ejemplo, Vendido de mierda, dice.
Huevón, que no tiene sentido que le cobres a un payasito virtual, huevón, el 30%. Es mucho, huevón. Es una mierda, brother. Es demasiado, huevón. Yo te acepto un 10%, ya, como se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Un 10% está bien, ¿no? Pero el 30 es mucho, huevón. Te quita mucha capacidad de ahorro. Porque literalmente la Se gente te hizo agua la cola. que ahorra para invertir en un negocio, normalmente destinan un 20 a 30% de su salario al mes para ahorrar y luego invertir en el futuro. Pero ¿cómo quieren ustedes que yo invierta en el futuro en una empresa o en el Perú si me quitan mi capacidad de ahorro que es del 30%? No jodas, weón. Me rompes el culo. En economía es otra cosa. Me rompes el culo, mano. Pero llega a la presidencia y Ya, que ya, propone bien, bajar no te 35 impuestos antitécnicos, ¿qué pasa si Por Alcabala ganar del tope. e impuesto vehicular están dentro de este bloque de impuestos? No está. Para eliminar o reducir. No está, no dice. Ok. Entonces, por eso lo planteamos. Pero usted dice que ese sí es un impuesto técnico, dice. Ese es un impuesto técnico, además ese impuesto tiene que ver con la descentralización, con la municipalización. Entonces, primero habría que revisar ese proceso de municipalización y descentralización. Ya. Yo me estoy refiriendo a los impuestos que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, básicamente, ¿no? Vale, vale, perfecto. Señor Lisandro. Sí, yo quiero pasar a un tema de crecimiento económico y formalización. Carlos, tú has hablado mucho de las zonas económicas especiales en las fronteras, en el norte y en el sur. Sí. ¿Cómo hacer efectivas? Bueno, en Iquitos también. También en el oriente. Y Chancay. ¿Cómo hacer efectivas esas zonas económicas especiales, Ya. siendo que en el Perú falta mucho por construir para que sean atractivas Claro, para esa es la las huevada. empresas? Por ejemplo, yo no sé si Falta tiene infraestructura. conocimiento de esto, pero en Paita hay un Silicon Valley. No What? sabía. No, nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni una sola empresa. Paita tiene un sector donde no hay impuestos para empresas tecnológicas, pero ninguna empresa va. Porque no hay forma como llegar, porque cómo poner a los trabajadores allá, porque no hay suficientes viviendas, porque no hay servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionarían las zonas económicas especiales propuestas por sí, creo, en un gobierno de Carlos Espa? Mira, nosotros estamos planteando zonas económicas especiales con 0% IGB y 0 impuesto a la renta. Eso A ya la es un mierda. atractivo bastante grande para que Cero IGB y a la renta, empresas mierda. grandes, importantes, empresas respetuosas de la soberanía nacional, empresas respetuosas del medio ambiente y los derechos laborales puedan venir al Perú. Pero en segundo lugar estamos planteando una serie de iniciativas como es agua por impuestos, gestión por impuestos, infraestructura por impuestos, deporte Ya. por impuestos, salud por impuestos, educación por impuestos. Entonces, todo el tema de infraestructura, que es al que tú te estás refiriendo en Claro. estas zonas económicas especiales que como son cercanas a la frontera, evidentemente están abandonadas, nosotros las vamos a promover a través de estos programas. O sea, el Estado gasta muy mal, el Estado gasta tarde, mal y nunca. El Estado empieza con obras, en número de 2.200 obras, y las deja botadas. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado deje de administrar el dinero y se lo transfiera a las empresas que sí saben administrarlo. Y para eso yo pienso que así como hay listas negras Claro. de malos pagadores, de gente que evade impuestos, de gente corrupta, debería haber también una lista blanca de aquellas empresas con altos niveles de gobernanza. Mierda, la blacklist. Yo voy a estar en la whitelist. Vamos a pasar. La lista blanca se hizo canon, cholo. Usuario, ¿qué es esto? Código Billo. Me convenciste, volveré a votar por esto. Dice. Ah, la estamos en el fucking Prime. ¿Quién chucha es la cobra, mano? Tú estás en lista marrón. ¿Quién chucha es la cobra, man? Es un fracasado. Ahorita vemos, espérate. Tengo que hacer pausas. Porque si no, el señor Kick me va a meter la rata y decir: ¿qué? De no estás reaccionando a contenido y sin aportar en nada. Tú tienes que parar el video cada 2 minutos. O si no, te cago y no te pago. Literalmente es lo que me enseñó el señor Kick, weón. Me convenciste, votaré por Anthony. Tú estás en la lista verde, no, pero de la SUNAT sí, weón. De manejo corporativo, con altísimos estándares internacionales, para darles toda la facilidad del caso y para que la formalización también sea un premio. No solamente que la informalidad es un castigo terrible, sino que cuando el informal, al fin, después de haber pasado por todos los obstáculos habidos y por haber, llega a la formalidad, entonces ahí se convierte en un castigo peor. Ahí le cae la SUNAT, le cae la SUNAFIL, le caen las extorsiones que ya conocemos. Entonces también la formalidad debe ser un premio.
Y todos estos programas lo que van a hacer en el fondo es recompensar a los buenos contribuyentes. Sí, y quería también preguntar el tema, ya que lo tocaste, el tema de la formalización y sobre todo la ayuda al emprendimiento. Actualmente, en promedio, se necesitan 28 días para que alguien de manera formal emprenda, o sea, en trámites, licencias, defensa civil, SUNAT, Hace un montón de huevadas. Hay que soplarle la vela a ESPA, mano. 14 aeropuertos con obras por impuestos. No, eso es mucho, mano. Se refiere a carreteras, es lo que se necesita, ¿no? Desactiva tus botijas, me dice el señor Liople. Mano, yo no tengo botijas, huevón. Qué tarado. Aquí no hay botejas. No hay botejas en este chat, mano. No hay. O tú ese spam de KKKK. ¿Qué? O spam de Moy, es algo, una hueá así. Mejor soplame la vela. No hay esos spams, mano. No hay. Eres el único que pagará, jajaja. Va a ser el único que va a pagar, ¿sí o no? Permiso municipal, licencia, o sea, es un montón y es un costo enorme que está alejado del bolsillo de la realidad de muchos. Por ejemplo, en países que sí funcionan en ese sentido, está Nueva Zelanda y otros países donde una empresa se crea en un día, en un trámite, en una página web. Tal cual, como Hong Kong. 20 minutos y ya está. Como Hong Kong, en un día creas tu empresa, weón. ¿Pondrías un sistema así? Porque literalmente emprender en este país es un infierno. Nosotros estamos planteando la ventanilla única. En eso consiste la ventanilla única. O sea, la ventanilla única consiste en que hay una ventanilla que es del Estado y ya se verá detrás de la ventanilla cómo se arreglan. Si COFOPRI, que si el Ministerio de Vivienda y Construcción, que si la municipalidad. Vamos a terminar con ese peregrinaje que es como como la travesía del pueblo israelí por el desierto durante... Confirmado, sionista, huevón. Confirmado, Carlos Spy, sionista, judío. Que si la municipalidad... Vamos a terminar con ese peregrinaje que es como como la travesía del pueblo israelí por el desierto durante 40 años. Hay gente que hace ese peregrinaje yendo de un sitio para otro y está 7, 8 años esperando que le llegue el agua en los cerros de Lima y en otros lugares del Perú. Tenemos que terminar con eso, con la ventanilla única y por supuesto que en el emprendimiento lo mismo. Y en segundo lugar, vamos a terminar con las multas desquiciadas. Las multas. Hemos llegado a un nivel de desquiciamiento realmente impensable. Llega la SUNAT a una bodeguita que tiene un movimiento económico, por decir, de 1.500 soles al mes. Literal, una bodega puede ganar 1.500, 2.000 soles, una bodega grande 4.000, ¿no? Ya de ganancias, ¿no? Ya restando toda esa hueva. Y le clava una multa de 5.000 soles. Ahí sí la SUNAT es una hija de puta, weón, a la hora de clavarte sus multas. ¿Cómo chucha piensa meterle una multa de 5.000 lucas, weón, a una tienda que no produce eso, weón? Te recontramata, mano, el negocio. Le cierra el negocio. O sea, el Estado no solamente no genera valor, sino que destruye valor. El Estado siempre nunca ha generado valor, ha distribuido valor. Pero ahora se dedica a destruir valor, a destruir a estos emprendimientos que además están amenazados constantemente por los extorsionadores. O sea, el Estado no le da seguridad frente a los extorsionadores y le aprieta el cuello y lo destruye. Todo eso tenemos que terminarlo a través de la finalización de todas estas multas que llamamos desquiciadas. A mí la gente me dice, no, es que la gente no va a entender eso, mejor hay que poner multas abusivas. Bueno, papeletas abusivas, llamémoslo como querramos, ¿no? Papeletas abusivas, pero son al final multas desquiciadas que se han convertido también en un afán recaudador. Sí, ¿ves? Las multas no tienen un afán recaudador, las multas no son un impuesto. Es castigar. Las multas es una sanción y toda sanción tiene que aplicarse. Hay municipalidades que viven de las sanciones. Sí, pues. Yo sé cuál. Y gente también, porque muchas veces a muchas de estas multas que la ponen personas que trabajan para las entidades, lo hacen porque reciben un porcentaje de la multa. Tal cual. Como las multas de tránsito para los policías. A estos conches de sus madres, weón, que ponen multa, reciben porcentaje, que ni cagando, más con razón tal locomultas, pe. ¿De qué distrito, no? Está el locomultas, pe, huevón. Está su madre, mano. Está su madre. Por ejemplo. Sí. Mira, Saludos a esos distritos. Yo pongo un ejemplo siempre y me gusta repetirlo. O sea, aquí hay un distrito en San Borja, me parece que es. Hay un letrero que dice, prohibido tocar la bocina, multa 5.000 soles. Entonces yo digo, si nosotros tuviéramos a todo el Perú... Tus 40 añitos recién te enteras, Cory. Pero como la otra huevada que está, prohibido alimentar ardillas, se han puesto ahora, huevón. Multa, puta, 2.000, 3.000 soles. Prohibido alimentar palomas, huevón, 1.000 lucas, mano, por darle
un poco de semillitas, esas palomitas de mierda, man, que no le han hecho daño a nadie, weón. El Callao vive de las multas. Sí, el Callao vive de las multas de velocidad, que tiene esa hueá láser, hermano. Y te ponen multa automática, weón. Reunir una asamblea virtual y le diríamos a todos los peruanos, 32 millones de peruanos, por favor que levante la mano el que alguna vez en su vida ha pagado una multa de 5.000 soles por tocar la bocina. Estoy seguro que nadie levantaría la mano. Pero si hago una segunda pregunta y digo, a ver, que levante la mano, por favor, el peruano que alguna vez ha pagado una coima para no pagar la multa de 5.000 soles, estoy seguro que muchísima gente levantaría la mano. Son multas generadas para la coima. Todos levantan la mano, pe huevón, porque ya te ponen, va a venir el poli a querer meterte esa multa de mierda y ya, pe jefe, ¿cómo arreglamos? Y pagas la coima, pe, que te sale 10, 20, 30 soles por yape, 100 lucas máximo. Esa es la huevada. Por eso decimos, tenemos que secar el pozo de la corrupción y lo vamos a secar eliminando trámites, multas, licencias, autorizaciones, privilegios y todo lo que signifique dar oportunidad para la extorsión. Hablando de otro punto de la economía que ha estado en boga últimamente, Ya. yo quería preguntarle, ¿qué haría usted con, y esto es que este es un sistema que tiene 3 patas, ¿qué haría usted con el oligopolio que maneja banca, seguros y AFPs? Uy, Mira, yo no estoy tan seguro que se aplique la palabra oligopolio en ese caso. No estoy tan seguro, habría que estudiarlo. Pero yo, la verdad, escucho mucho eso de que el oligopolio. Para que haya oligopolio, tanto igual que para que haya monopolio, tiene que haber prácticas comprobadas en un debido proceso que signifique que impidan ingresar la competencia. Eso es un oligopolio. Hay barreras burocráticas. ¿No? Bueno, eso ya forma parte del Estado. Entonces eso ya no es un oligopolio. Y cuando el oligopolio o este grupo tiene relaciones directas con políticos, Con los entes reguladores. cuando financian campañas, Ya, cuando- eso es corrupción, pues. Eso se llama corrupción. Claro. ¿No? Esos logros. paga tus 72K primero. No, yo lo voy a fraccionar, voy a pagar el mínimo. Yo voy a pagar 500 soles, weón. 500 luquitas, 500 luquitas. Hasta que gane Carlos Spa y diga, ya se acabó y ¡plá! Lo judicializo y a la mierda. No les pago ni pinga, hijos de perra. Eso es lo que voy a hacer yo, concha de su madre. ¿Qué chucha le voy a dar yo 72K al Estado, mano? Que chupen pinga, mano. Queda mister deudor. Prefiero agarrar esa plata y quemarla, mano. Quemarla en vivo, weón, y en directo. Antes que dársela toda, weón. No es evasión, porque yo puedo fraccionarlo en 36 meses, mano. Ya, pues te pago en 36 meses, pe. Y lo pago en 36 meses para la Paga mierda. en ¿no? monedas de 10 céntimos. Y en moneda de 10 céntimos, todo tu concha de tu madre. que existen en el Congreso de la República con determinados congresistas, eso se denomina corrupción. La vez pasada yo estaba discutiendo con un político que decía, bueno, porque tiene la voz así, ¿no? Bueno, pero hay como 7 presidentes que están presos. ¿Y cuántos congresistas están presos? Si el Perú no se ha convertido en un sistema parlamentario. Sí, pues. ¿Cuántos congresistas de todos esos que tienen Sí, pues, nombre, sí, sí, apellido sí. y que tienen apodos deberían estar presos? Entonces, Sí, ¿no? Metemos presidentes presos, pero ¿y por qué no metemos congresistas presos? Esos concha de sus mares paran haciendo huevadas, mano. ¿Cuántos congresistas deberían estar presos ya? Lescano, pues sí, así habla como baboso el viejo ese. tenemos que buscar también un sinceramiento de lo que es el Congreso de la República, ¿no? Y no buscar por el otro lado. Cada vez que el Estado fracasa en algo, le echa la culpa a los actores económicos. Cada vez que el Estado fracasa en algo, le echa la culpa al ciudadano. Por ejemplo, el Estado fracasa en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, ahora una persona normal, un muchacho, está yendo en su motocicleta y ya no puede ir con su enamorada, porque el Estado ha fracasado y le echa la culpa y le dice, no, ahora te voy a quitar tu motocicleta porque no pueden ir dos personas en una moto. Que yo prometí que el día que se reactive lo del chaleco iba a salir aquí con el chaleco, no lo he hecho porque está Carlos está aquí, pero mañana salgo con el chaleco. Que hoy se reactivó, es 17 de noviembre, se reactiva la obligatoriedad del chaleco para todos los motociclistas de Lima y Callao. Todo. Qué estupidez, huevón. Esa es una estupidez, mano. Oye, la cara de Carlos Spa. Esa es mi cara cuando cacho, huevón. Cuando me vengo pongo esa cara. Esa cara en vez de combatirse. Rafael López Aliaga, presidente del Perú, primera vuelta. Mano, Rafael, ese huevón capaz de que chucha no pagan impuestos. Puta, vamos a aumentar más impuestos. Eres cacanero. No votan. Los vos no voten, ¿sí o no? Votaré por hueva cholo. Y se lo escucho y me palpita el culo, dice. Claro. Eso son cortinas de humo. Eso y que cuestan son dinero. A cortinas mí de me costó, humo. no me regalaron el chaleco. Son cortinas de humo hechas para la coima. Y que además
yo tuve que darle mi placa a alguien que confecciona chalecos, que ahora puede hacer 600 chalecos al mes con mi número de placa. Los ladrones no van a comprarse una moto, no la van a registrar en notaría para irse a robar, ¿no? Van a robar una moto y van a usar uno de los 65 chalecos que tienen a disposición. Es increíble, es increíble. Mira, no solamente es el chaleco, no solamente es prohibirle a dos personas honestas que vayan tranquilamente en una moto como ocurre en cualquier parte del mundo, Claro. sino que ahora inventan el tema del casco homologado. O sea, un casco que debe tener un sticker, Ya. ¿no? Y si no tiene el sticker no está homologado y entonces al tipo también le quitan su motocicleta. O sea, ¡Qué mierda! Oh, está creando huevazo el Estado, mano. Están creando pichuladas, mano. Un casquito, pero homologado con tu plaquita de tu moto. ¡Qué mierda, weón! Ya pura huevada, mano. Sí, y lo peor de Otra todo que huevada ese XD. tipo de huevadas genera distorsiones en el mercado, mano. Porque ¿qué ve un emprendedor? Ah, mira, el Estado ha puesto ahora una nueva ley y se pueden invertir en Ahí chalecos, en está hueva de tu material, mano. narcocapi- Se distorsiona completamente el mercado, mano. Ahí está tu narcocapitalismo. Tarararán, tan, 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 tan. Desde el video del profesor Reas yo no lo veo igual. A mi causa es pa. Explícame esa nota. Ah, ya. De la Arriba Alianza, claro, si quieres. el Estado, como es irresponsable, es insensible, es indolente, es corrupto, es lento, asume que los ciudadanos también son igual que él. Y no son así, porque una persona normal, o sea, una persona normalmente diligente va a poner su casco correctamente porque sabe que tiene que cuidar su seguridad. Claro. No necesita que el Estado lo trate como una persona que no sabe pensar o que no sabe cuidarse. Sí, Esa ¿ves? es otra cosa que también tenemos que eliminar. Y quería 1.4K de botica, dice. Oye, ma, yo no tengo 1.4K de botijas hoy. No hay botijas aquí, entiende. Envidioso. Entonces ponemos de baja al código Velota. Envidioso. preguntarte algo central, no solo para ti, sino para cualquier candidato que intente ser presidente, porque cualquier plan económico esto lo puede arruinar. ¿A qué me refiero? El Consejo Fiscal hace 2 semanas sacó un informe que lo que dice en resumidas cuentas que este es el peor Congreso de la historia en términos económicos, Sí, ¿ves? porque es el primer Congreso que está sacando leyes que aumentan el déficit fiscal. Y yo estoy seguro que el próximo Congreso también va a sacar leyes que aumenten el déficit fiscal, todo producto de una interpretación absurda del TC, que la Constitución dice el Congreso no puede generar gasto público y se sacó una resolución de la nada que dice que el Congreso sí puede generar gasto público. Entonces, Mientras no sea para el mismo año. claro. ¿Y cómo vas a Pendejos, luchar ¿no? contra esa sentencia del TC? Porque eso es central. Tú me puedes decir reducir impuestos, tal, pero si el Congreso te está generando gasto público, entonces de nada, ¿vale? Y además mucha gente habla del Congreso, habla del Ejecutivo y todo el mundo olvida el TC. El TC es el poder más fuerte, el poder, valga la redundancia, más poderoso ¿Sí, ves? de este país. El TC, porque nadie pues. le puede enmendar la plana al TC. Y el TC viene legislando desde Alba Orlandini en muchísimos temas. Este es el peor, pero en muchísimos temas. Es cierto, gente. El Tribunal Constitucional prácticamente interpreta las leyes como le venga en la putísima regalada gana, weón. Y por votación son prácticamente los más poderosos del Perú, weón. ¿Cuántos magistrados son? 5 magistrados del TC, ¿no? ¡Sexo! ¡Sexo! En Perú. ¿Cuántos son magistrados? Ese gordo no debió Son decir 7 eso, ya magistrados, fue. mano. O sea, son 7 poderosos, huevón. 7 magistrados, los 7 poderosos del Perú, huevón. Los que interpretan la ley, la constitución, como se le dé la puta regalada gana, Pero huevón. Cory, España fue Que votan a ahora favor, en Crónica. contra, mano. Los dibujitos les ganan, dice. Y siempre lo decimos en este programa. Estés de acuerdo o en desacuerdo. El caso Ana Estrada no estaba aprobado en nuestro país, lo aprobaron. El caso de Ricardo Morán, que se fue a comprar 2 hijos en los Estados Unidos, no está aprobado en este país, lo aprobaron. Y así infinidad. Este es evidentemente el peor a nivel nacional. Pero ¿cómo harías para enfrentar un TC que básicamente es totipotencial? Le ha dado al Congreso gasolina. Mira, nosotros no vamos a negociar, Ya. o sea, es no negociable temas de principio con el Congreso de la República. Por ejemplo, el presupuesto general de la República. Nosotros no vamos a negociar con el Congreso este intercambio quid pro quo de favores y de crecimiento del aparato estatal para pasar por la aprobación del Congreso del presupuesto. No lo vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a llegar al momento límite Ya. y
Felizmente ahora, sin necesidad de esa negociación, el presupuesto se va a aprobar automáticamente. Eso nos va a generar un gran problema, un gran conflicto. Nosotros humildemente y suavemente decimos que estamos listos para ir a un conflicto con el Congreso de la ¿Cuál es el República. momento límite? El momento límite es la cuestión de confianza para cada vez que se atente contra temas de principios y de las reformas que nosotros queremos Yo ahí llevar. tengo ¿No le habían quitado la cuestión de confianza? una consulta porque este Congreso ha aprovechado el primer año de periodo de Pedro Castillo y se blindó de la cuestión de confianza. Básicamente el Congreso puede decidir por qué temas y por qué temas no aplica una cuestión de confianza. La inutilizado. Y dos, la cuestión de confianza ya no cierra el Congreso. Solo la de... Solo la Cámara Baja. Ya es bastante, ¿no? Pero hay dos cosas. Uno es la aplicación de la cuestión de confianza en la primera semana de gobierno. No voy a esperar 3 meses, 4 meses. Yo voy a La primera semana de plantear gobierno. la cuestión de confianza. Antes de la presentación del Consejo de Ministros, ya presentaría una presentamos el Consejo de Ministros para justamente la cuestión de confianza implica el derribo del Consejo de Ministros, pero nuestra reforma tributaria vamos a hacer cuestión de confianza. Pero además nosotros estamos diciendo, y lo vengo diciendo Me está convenciendo, weón. Reforma tributaria con cuestión de confianza de frente, mano, en la primera semana. Solo tengo que aguantar hasta julio. Disolver. No, hasta julio no. Tengo que aguantar hasta abril, mano. Aguanto abril. No, en primera vuelta no gana. Abril, mayo. Junio, y en julio, hasta julio tengo que aguantar, sí. Tengo que aguantar y resistir hasta julio, gente. Weón. ¿Me convenciste votar por Porky? Por Porky, ¿sí o no? todo mi viaje a lo largo del último año. Porque cuando la gente me dice, Carlos, no te vayas a olvidar de nosotros, yo le digo a la gente, ustedes por favor no se olviden de mí. Nosotros no estamos pidiendo solamente el voto de la gente. Porque cuando tú le preguntas a la gente, a los ciudadanos de los últimos 20 años, ¿tú votaste por Toledo? No, nadie votó por Toledo. ¿Votaste por Humana? ¿Votaste por PPK? Y resulta que la mitad de la gente tiene que haber votado por esos presidentes. Pero tenemos esa tendencia a olvidarnos. Entonces yo voy a pedir a los ciudadanos que tengan la confianza y la generosidad de votar por nosotros, que defiendan su voto, que se manifiesten en las calles y pacíficamente. Y que el Congreso no solamente vea la presión del Poder Ejecutivo, que no está dispuesto a pasar por esas orcas caudinas del toma y daca, sino que hay un respaldo popular por esas reformas. Y como yo siento, realmente lo siento en estos viajes, que la gente sí quiere este cambio real, que sí. Claro, si promueve, si lo primero que va a hacer, lo primero que va a chambear la primera semana que entra en el poder es una reforma tributaria, quitarle impuestos a todos, mano, eso nos beneficia a todos, huevón, a todos, mano, desde los más pobres hasta los más ricos, huevón, con la reforma tributaria. Y que el Congreso diga no deseo, ahí tenemos que salir a marchar, pues, huevón, con toda la mierda, código, todos con nuestras velitas, mano, nada de fuegos artificiales. Sóplame la pelota porquista. Todos salimos con nuestras velitas, mano, vamos con nuestras velitas, ¿sí o no? Así tenemos que salir a marchar, huevón, con nuestras velitas. Nos paramos al frente del Congreso con nuestras velitas y bajamos pepa, huevón. Porque está bien, huevón, pero vas a respetar mi voto, coche de tu madre. Y decimos, ahí sí vale la pena. Vamos con nuestra velita, fe, huevón. Sóplame la Y pelota. a la mierda, mano. ¿Cómo me beneficia a mí que soy dotero? Hoy, tarao, si reducen impuestos, tú que eres un dotero fracasado, tu cifro, tu cuate, Sóplame la pelota. tu internet, tus ítems de Dota 2 van a ser más baratos, pues, huevón. Van a ser más baratos, huevón. Nos beneficiamos todos, mano, con la reducción de impuestos. El impuesto es para todo, man. Tus ítems van a estar más baratos, pues, weón. Tus suscripciones a Netflix, tus suscripciones a Pornhub, YouTube, lo que quieras. Todo sería más barato, weón. Las likes también bajarán de precio. Claro, el OnlyFans va a estar más barato, pues, weón. Vas a poder ver culos más baratos. Potitos más baratos vas a poder ver. Quiere estas reformas, entonces yo le voy a pedir a las personas que tengan esa, digamos, esa confianza en votar por nosotros, que nos acompañen en esta lucha que queremos hacer para cambiar al Perú. Sí, y quería hablar un poquito más sobre lo que sería reducción del Estado. Te da, por ejemplo, ministerios. ¿Cerrarías ministerios? ¿Fusionarías ministerios? ¿Qué ministerios? ¿Con cuántos te quedan? Ajá, y si cerrarías organismos reguladores, entes del Estado que veas que solamente están generando burocracia y planillas, etcétera, etcétera. Sí, yo por una parte... Y las quines... También las quines de forma progresiva bajarían sus precios, pues, huevón. Porque las quines necesitarían menos dinero para pagar su alquiler de habitación y para comprar comida. Y al ser más barato todo, pues se reduce el precio también, huevón, en las quines.
Los impuestos es todo, mano. El impuesto afecta a toda la economía, tanto bienes y servicios, weón. Me convenciste, vos estaré por a la noca ya no va a estar, oye, pezuñento. El tema de los entes reguladores, Dores. sí, creo que hay algunos entes que podrían funcionarse, algunos servicios que sí podrían funcionarse. Hay otro tema que es el tema de la ATU, Ya. el tema de la SUTRAN, Sutran. el tema de las municipalidades ATU. y la policía. O sea, cuando tú sales de cualquier ciudad del Perú, Ya. estás saliendo ahí de la ciudad y ahí te encuentras con 4 chalecos. Sí, El pero rojo de la SUTRAN, literalmente, estás caminando por tu ciudad de Me Lima, puta, sale un convenciste, votaré montón de por tarados PPK. con chalecos de multicolores, huevón. Unos chalecos convenciste, amarillos, otros votaré por chalecos PPK. con azulito, otros chalecos rojos. Tanta huevada, digo. el azul del ATU, el amarillo de la municipalidad y el verde fosforescente de la policía. ¿Y qué están esos chalequitos ahí? ¿Qué están esperando? ¿No? Entonces todo eso se tiene que juntar. Tenemos que ver técnicamente, hay que hacer un estudio técnico de todas esas jurisdicciones que están superpuestas para que se se deje por una vez por todas, se deje de hostilizar al trabajador honesto, al transportista, al ¿Cerrarás la colectivero ATU? y taxista. No descarto la posibilidad de cerrar el ATU, Uy. no lo descarto. Al Cerrar el taxista, ATU. al colectivero, al moto. Mierda, se ganó el voto de todos los guaguitas que tienen auto, mano. Y todos los taxistas y colectiveros, mano. Se ganó el voto de todas las combis, mano, con cerrar el ATU a la mierda, mano. Mototaxista. Hay 1 millón de mototaxistas en el Perú. 1 La millón. gente dice, no, es que la minería ilegal no la podemos tocar ni con el pétalo de una rosa, porque son 500.000. Bueno, pero son 1 millón de mototaxistas. Ah. ¿Por qué los mototaxistas son invisibles? ¿Será porque no hay tanta plata ahí? Y ser mototaxista es una cosa bien complicada. Yo la vez pasada dije, en una reunión dije, que yo cada vez que tengo la oportunidad hago el esfuerzo de subirme a un mototaxi. Ah, ya ves, hace el esfuerzo. O sea que es un pituco, es una persona que no está acostumbrada. Yo no pretendo decir que me transporto en mototaxi todos los días, eso sería una mentira. Yo digo que hago el esfuerzo porque quiero sentir lo que sienten los mototaxistas que trabajan 10, 12 horas al día metidos en un recinto cuadradito. pequeñito con el ruido que implica el mototaxi, yendo por los vericuetos más increíbles, subiendo los cerros. Yo digo, ¿qué sería de la vida de millones de peruanos que porque el Estado ha fallado en las vías de comunicación, Ya. qué harían si no hubiera mototaxis para llegar a sus casas? Sí, Las- pues. Viva el anarconacional mototaxi. ¿Y qué se sentirá ser un mototaxista, dice, no? Confirmo, se subió en mi mototaxi. Así se siente ser un mototaxista, don. De la nada escuchas esta canción. Imagínate escuchar esta canción durante 2mano. Lo que hacen los chavos para entregar su pedido, ¿sí o no? las señoras mayores, las personas que están cargando sus bolsas. Y sin embargo, a ese mototaxista, en lugar de reconocerlo, se le aprieta constantemente el cuello y Se se le le aprieta el hostiliza. cuello. Mirko te preguntaba por los ministerios, y esto sí me parece, disculpa que regrese, pero me parece neurálgico. Ya. Hoy tenemos 19 ministerios. 19. ¿Con cuántos te quedarías? Y a grosso modo, ¿cuáles fusionarías? Nosotros, a grosso modo, no te voy a dar un número, a grosso modo, todas Ya. las reparticiones de los ministerios de infraestructura, del Ministerio de Educación, construcción de escuelas, mantenimiento de escuelas, del Ministerio de Salud, construcción de centros de salud, mantenimiento de centros de salud, Ya. del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda. Todo el aspecto de infraestructura va a ir a un solo ministerio, Ya. que es el Ministerio de Infraestructura o Ministerio de Obras Públicas. Ahí, Ese es el que yo dije. todo eso, esas partes se van a consolidar en un solo ministerio. Y la parte regulatoria de esos ministerios, la parte pedagógica, la parte de Ya. política de salud, todo eso lo vamos a reducir al mínimo. Al mínimo. Al mínimo, Así que ahí ya. también se va a Justo racionalizar. vamos a estar por entrar para los bloques de salud y educación, que lo vamos a poner en un solo bloque, Salud, porque hablamos de educación. cosas bastante parecidas. Pero ahí,
Sí. Solamente hay una cosa, Sí, claro. el tema de la anemia que es tan importante. La anemia. En el Perú cerca del 50% de los niños tienen anemia. 50% de los guaguitas tienen anemia, confirmo. Y el otro 50% son gordos ginecomásticos, weón. Gordos ceperos son. La mitad de ustedes o son muy anémicos, weón, así piel y hueso, y la otra mitad son gordos con tetas, mano. Porque chapados ahí con abdominales, no hay muchos, weón. Confirmo, 1%. Cory tiene anemia. Y nosotros nos estamos comprometiendo a que al Puro final de mero nuestro chiste, gobierno weón. no va a haber anemia de nacimiento. Yo no digo anemia a lo largo de la vida de la gente mayor, eso ya es un tema de mediano plazo, largo Anemia de plazo. nacimiento, Pero weón. anemia de nacimiento de los niños menores de 5 años, vamos a terminar de cerrar esa brecha. Y entonces en este momento hay un programa o 2 programas contra la anemia en el Ministerio Siempre de Educación, 1 o 2 programas contra la anemia en el Ministerio de Salud, otro programa Varios. contra la anemia en el Ministerio de la Mujer, otro en el MIDIS. Inclusión Social. Todos Sí, esos pues. programas contra la anemia tenemos que fusionarlos y hacer un super programa que tenga un solo objetivo: terminar con la anemia de los niños al final de nuestro gobierno. Sí, y una de las últimas preguntas en este bloque para que la gente pueda, para que podamos leer los superchats de la gente, Claro, a ver. Ministerio de las Apuestas, dice. era tema empresas públicas. Hemos visto que varias empresas públicas y entidades del Estado Petroperú. funcionan muy mal. En la cabeza está Petroperú, pero te puedo hablar de Corpat, que cada vez que hacen huelga se paraliza todo el país. Te Sí, puedo hablar de pues. Sedapal, que tiene sindicatos y puestos gracias. puestos hereditarios eternos. Tal cual. El Banco de la Nación, que tiene unas ventanillas que demoran kilómetros, etcétera. Varias entidades. ¿Qué empresas públicas privatizarías y si te... Puta, a fin de mes, huevón. Me da pena toda la gente que va al Banco de la Nación, pero al fin de mes, huevón, debe ser un infierno, huevón, cobrar tu sueldo en el Banco de la Nación, huevón. Debe ser un infierno, huevón. Ese banco es una basura, huevón. Se demoran como mierda. Toda la gente salen ahí a recibir su plata. comprometerías a no crear empresas públicas como sí lo están haciendo otros candidatos? Me comprometo solemnemente a no crear ninguna empresa pública. Ahora. Ya dijo, ya, me comprometo a no crear ninguna empresa pública, cholos. Por otra parte, vamos a privatizar Corpac. Tenemos que privatizar Corpac. Privatizar es un Corpac, escándalo lo uy. que ocurre en Corpac. O sea, los controladores aéreos lamentablemente tienen de rehén al control aéreo en el Perú. Ellos se rehúsan, por ejemplo, a la contratación de nuevo personal porque ellos quieren gozar, entre comillas, de las horas extras. Y hemos visto ya en las pantallas de televisión lo que ocurre con algunos de estos de este personal. En el caso de Sedapal también es increíble que haya puestos hereditarios. ¿Qué tipo? Ese es un acuerdo colectivo de trabajo inconstitucional. Ahí sí debería ir. Mano, ahí sí me cagaste con esa guada de puestos hereditarios, mano. En plan, tu viejo de puta es el gerente, ya, mi hijo, tú también vas a heredar este puesto, dice. Son unos conchesumadres, mano. Son unos conchesumadres. Cáchame, Spaño. Cáchame, Spaño. Que me caches pa, weón. Hice eso, papacito, dice. Mano, y si los enfrían, no sé, weón, agarran tu semen y te clonan, weón. Pronunciarse el Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a llevar ese caso al Tribunal Constitucional. Nosotros no planteamos la privatización de Sedapal ni de las 50 empresas A ver. prestadoras de servicios de saneamiento, pero sí planteamos romper el monopolio del Estado en el agua y permitir la competencia de las empresas privadas para que los ciudadanos, y sobre todo aquellos que no tienen agua, elijan libremente. Pero Petroperú sí no. En el caso de Petroperú, nosotros planteamos, A ver. porque son 5 unidades de Le negocio. escuché en la entrevista de Expreso, pero la respuesta no me quedó tan clara al final, porque me pareció... El ahora caso lo más voy a grave. aclarar, Petroperú es el caso más me grave. pareció Sí. que usted habló de 3 unidades de negocio, la del oleoducto, la de la refinería y la de los grifos. Me pareció que la de la refinería no pretendía privatizarla, o me equivoqué. Nosotros planteamos la concesión de la refinería Ya. de Talara con una cláusula dorada del Estado ¿Cuál? que se reserve ciertos derechos, porque no queremos concesionar la refinería de Talara a los chinos. O sea, los chinos ya tienen el puerto de Chancay, Sí. los chinos ya tienen el monopolio de la distribución eléctrica en Lima. Sí. Entregarle la refinería de Talara a los chinos sería muy peligroso para el Perú. Sí, pues. Nosotros consideramos que ahí sí estaría... Por fin alguien lo habla, huevón. Por fin alguien habla de que los chinos se están adueñando del Perú, mano. El único que ha hablado. Y luego salen los tarados de sionista, Black Rook. Como tarados, mano. Hay que venderle a los judíos, no a los chinos. juego el tema de la soberanía nacional, entonces nos reservamos una cláusula dorada
para que el Estado pueda ejercer determinados derechos. Eso es en el tema de la refinería de Talar, pero queremos concesionarla. En el tema del oleoducto, que es un oleoducto obsoleto que tiene más de 30, más de 50 años tiene el oleoducto, que ha sido saboteado, agujereado 1 y 1000 veces, que prácticamente no transporta petróleo porque ya no hay petróleo en la selva. Por eso tenemos que revisar a ver si es que eso se tiene que liquidar. El tema de los grifos. Liquidar directamente. Tenemos que analizar eso, porque ahora tenemos ingentes recursos de petróleo en el mar y ya no hay petróleo pues en la selva. Ha cambiado la situación. Entonces tenemos también que reorientar nuestra mirada. Se acabó el petróleo en la En el selva, tema de los weón, grifos. O empezó a va de la selva, puta, la gente se quejaba de que Rexol, cuando hubo el derrame, salieron un montón de progres, pues, mano, a llorar por esa huevada. Pero estos bones con Petroperú ni pincho les han dicho. Y Petroperú prácticamente tiene derrame todos los meses, creo, ya en la selva, weón. Los han dejado hecho mierdas. A los pobres guaguitas de la selva, mano. Es muy judeo, dice, tiene mi voto, dice. Aquellos grifos que están abanderados, los vamos a desabanderar, y los 6 o 7 grifos que están en manos de Petroperú, los vamos a privatizar. Y si no hay ninguna empresa privada que quiera hacerse cargo de esos grifos, hay que liquidar. Tenemos que liquidar. En el caso de los edificios, el edificio emblemático de San Isidro y los centros de recreación social, eso también hay que privatizarlo. Y en el tema del terminal portuario de Bayóvar, también hay que privatizar. Ok. Ok, me quedó clarísimo. Yo quería volver a lo de tema para económico. leer los superchats. Así es. Si plantea la competencia privada a la empresa pública de CEAPAL y a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, ¿por qué no Terrible, directamente privatizarlas? Porque nosotros creemos en la libertad. Y hay mucha gente que todavía quiere mantenerse en ese tipo de empresa. No podemos forzar. Yo eso lo he aprendido en mis viajes. Yo pregunto, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay localidades que están lugares así muy, muy alejados. Y yo les he ido preguntando y me han dicho que no quieren la privatización. Ok. En cambio, yo me voy aquí a Los Cerros en Lima y les pregunto y me dicen que sí quieren la privatización. Entonces tiene que ser una decisión libre de las personas. Perfecto. Preguntas de nuestra audiencia. Bloque Economía. Primera pregunta, por favor. Di nombre, por favor, para que la audiencia sepa que estamos leyendo todos los superchats. Juan Carlos Barbie, él pregunta, ¿cortarás definitivamente al 100% la publicidad estatal para los medios de comunicación? Uy, A mí me encantaría. Me encantaría. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, de salud, como por ejemplo el tema de la vacunación, ¿no? Que tú tienes que hacer una campaña de sensibilización para que está bajando lamentablemente el nivel de vacunación en el Perú. ya. Hubo una época en la que había con 93, 94% de los peruanos estaban vacunados y sin embargo empezaron a llegar una serie de teorías absolutamente ridículas. Yo creo que fue parte de una conspiración de fake news del extranjero. Y entonces mucha gente empezó a atemorizarse en el tema de la vacunación. Y la vacunación ha significado una mejora en la salud mundial. Y el Perú no puede ser... ¿Confirmas, doctor Pedri, que han salido un montón de babosos ahí en internet, en redes sociales, con el tema de la vacunación, inventándose huevadas? Un tal Goblinciano dice, lo promovió. ¡Ah! ¿Qué chucha? ¿Ala? ¿Cuándo, chucha? Yo he promovido. ¿Cuándo he promovido yo, huevón? Tal Goblinciano la promovió. Yo no soy antivacunas. ¿Qué chucha, ala, huevón? Fuiste tú el conspiracionista, Cory. Yo no soy antivacunas. Antivacunas yo no soy, mano. Estás cagado. Otra cosa es que yo no me haya vacunado porque me obligaban. Me dije, no deseo. Es muy distinto, mano. Antivacunas no soy. ajeno a eso. Y entonces en ese caso, o sea, para casos excepcionales como este que estoy mencionando, yo sí estaría dispuesto a que el Estado siga Yo ahí tengo pagando. una intervención que hacer, siempre le hago en este programa. Yo soy especialista en gestión de medios, yo soy publicista y trabajo en la parte de medios. Uno de los grandes problemas de la publicidad, yo estoy en tu línea, yo siempre he dicho que el problema no es que el Estado haga publicidad, sino cómo la hace. Claro. El chip 5G. Uno de los grandes problemas es que el Estado se autocastiga a sí mismo y se obliga a pagar precio de lista. Ningún canal, tú has trabajado en América Televisión, ningún canal del Perú te cobra el precio de lista. De 0 a $50,000, así seas el anunciante más chiquito que hay, ya tienes 30% de descuento directo solamente por estar. ¿Cambiarías o reformarías la forma en que el Estado paga la publicidad para que no pague el precio de lista, sino que pague un precio de acorde a mercado en función al volumen de inversión? Totalmente. Yo igual que estamos hablando de las sinergias, o sea, no puede ser que cada ministerio esté contratando también por su parte la publicidad. Claro.
Tiene que ser centralizado Ojo. para buscar los mejores precios. Habiendo dicho eso, sí quiero también anunciar Ya. que nosotros queremos rescatar el derrumbe de los partidos políticos que ha sido generado por incentivos perversos por parte del Estado. Claro. El Estado le entrega 100 millones de soles a los partidos políticos por no existir. El Estado le exonera de impuestos a los partidos políticos. Yo no entiendo por qué un partido político tendría que estar exonerado de impuestos, ¿no? Si el partido político es una asociación, debe pagar impuestos como cualquier otra persona, natural. Me está diciendo que si yo compro un partido, yo creo un partido político, ¿no me van a cobrar impuestos? Vamos, tiene Interesante. mi voto. O jurídica. Y la franja electoral también tenemos que eliminarla. ¿Por qué el Estado tiene que pagarle la publicidad a los partidos políticos? Recordemos a lo largo de la historia, cuando no había legislación electoral, esos grandes partidos políticos que llenaban la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, el Campo de Marte. Ahora da pena realmente los pasacalles que organizan los partidos políticos. ¿Por qué el Estado tendría que darle esa publicidad y gastar millones de millones en publicidad, en franja electoral, en financiamiento, en exoneración de impuestos? Todo eso tenemos que eliminarlo. Perfecto. Vamos con los siguientes. Michael Hinojosa, él dice, ¿qué opinan sobre privatizar las universidades públicas y mejorar el Pronavec, que es un tipo de sistema de vouchers? Perdón, Uy. esa la paso, apúntala, la paso para el bloque de educación. Sí, eso Ok. es educación. Se cayó Javi Nurmagomedov. Ya, vamos con la siguiente. Dice, exoneración del IGE. Privatizar universidades, se te van a levantar todos los sanmarquinos, huevón. Se te van a levantar los sanmarquinos y los de la uni. Y está bien, porque les tienes que hacer entender a esos cholos. Oye, tarao, nadie te va a quitar tu educación gratis. A ti se te va a seguir pagando tu educación, cholo huevón, porque nos das pena. Y Privatizar sabemos las que eres un públicas, fracasado que no jajaja. puede pagarse sus propios estudios. Pero te vamos a seguir financiando. Solo que en vez de financiar lo que es la oferta, o sea, financiar directamente a la uni o a ¿Cómo San va Marcos, a a la Villarreal, vamos a privatizar? financiar la demanda, o sea, vamos a financiar a los alumnos, a los que quieran estudiar. Así de simple, mano. Y eso es un financiamiento directo, con lo cual promueve a que disminuya la corrupción, pues, mano. Claro, como beca 18. Se privatizan y ya está, ¿no? Cada quien elige, puta, qué universidad ir, ya, y listo. Y ya listo, pues, weón. Es la única forma. Cory la Cobra en su programa del lunes se metía 20K. Déjalo, pues, mano. Es tu programa. ¿Ve a las fintech, sí o no? Hay que nivelar la cancha con los bancos. Por otra parte, falta un doble check a esos impuestos antitécnicos. A ver, ¿me puedes explicar eso? No, Te está diciendo si le va a... IGB 0 para las fintech, las empresas de tecnología. Eso no puede Ah, decir. IGB No, 0. mira, nosotros lo que queremos es la simplificación del sistema tributario, la simplificación, o sea, no buscamos privilegios para determinados sectores, que para tal sector le voy a dar esta tasa, que para la fintech le voy a dar tanto por ciento, no. Claro. Lo que buscamos es bajar los impuestos en términos generales para todos y hacer un sistema lo más simple, con la menor cantidad de exoneraciones y privilegios, porque como siempre decimos, el camino al infierno está plagado de buenas De buenas voluntades. intenciones. ¿A cuánto dejarías el impuesto a la renta? En el promedio de la OCDE es alrededor del 15%. ¿Tú Sí. ¿Cuánto lo pondrías? No, a mí me gustaría, bueno, eso tenía que... Que hoy está en 29.5. Sí, de sí. hecho, somos el segundo impuesto a la renta más alto para empresas en comparación con los OCDE, porque Australia y México tienen el más alto con 30. Sí, nosotros Sí, tenemos que estamos hacer un mal. estudio técnico sobre eso, porque mira, tú pagas impuestos Está su madre. sobre la base de que el Estado te da la seguridad, de que el Estado te da unas carreteras más o menos en buen No estado. me da ni mierda el Estado, es una cagada. Me da cólera nomás. Ese es tu QR, no es mi QR. De que el Estado te da una cierta conectividad. Sobre la base de las cosas que te da el Estado, entonces tú pagas un impuesto. El impuesto no es un castigo, el impuesto no es una sanción al éxito. Tenemos que acostumbrarnos a recompensar el éxito, a reconocer el éxito. Queremos ser un país donde todos los peruanos seamos exitosos. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dejaré de ser fracasado! Un país de Carlos, no un país de mierda, huevón. ¿Todos vamos a ser exitosos? Me saldrá barba. Nos va a salir barba. Vamos a tener taxis. Vamos a ser barbones con taxi, huevón. Mierda, me va a salir barba. A mí también, huevón. No sé cómo, pero me lo han prometido. Un saludo para yo. Dice, ¿crees que cuando Fan no pague... Cáchame. Pa. No sé, Coñomi, huevón. Pinga. Vamos a ser tae, exitosos, gente. Ah. Donde todos los peruanos nos sentemos a la mesa de la prosperidad compartida, donde todos los peruanos nos reconozcamos. Entonces, acá hay una idea muy equivocada de ciertas personas de pensar que el éxito es algo malo y entonces hay que clavarle más impuestos. El impuesto tiene que ser proporcional, tiene que ser un impuesto que permita la recaudación,
pero al mismo tiempo que promueva el desarrollo y la modernidad. El éxito no es algo malo, el fracaso es algo malo, gente. Siguiente pregunta. Sí, vamos, respuesta un poquito más Dos corta más y pasamos cerrar. al siguiente bloque. Sí. Ok. Sentinel Player dice, señor Spa, es obvio el gran peso del sector minero, pero es un recurso no renovable. ¿Algún plan para transicionar a una nueva fuente económica que no sea como el fallido plan de Arabia Saudita? Mira, el Perú es un país minero y el porcentaje de recursos mineros que se han explotado en el Perú es realmente muy pequeñito en relación ¿verdad? a las reservas minerales y metálicas que tiene el Perú. Toda la Lo que cagada. tenemos que hacer es focalizarnos en este crimen, Todos vamos a ser exitosos. ¿El exitoso está en vivo? Entonces, la destrucción de los bosques tropicales, la contaminación por mercurio de todas las cochas y de todos los ríos y de todas las lagunas y lagos. Se está generando una tormenta perfecta para los próximos 15, 20 años de la contaminación por mercurio, que es una enfermedad terrible, que es una enfermedad muy parecida al Parkinson, que genera daño neurológico permanente, y es a través de toda la pesca de todos estos ríos y lagunas que están siendo contaminados. Entonces tenemos que focalizarnos en una minería formal, favorecer la formalización, facilitar la formalización, que el Estado se adapte a la sociedad, que no le esté aplicando camisas de fuerza a la sociedad, ya. pero reconocer que somos un país minero y en ese sentido Arriba explotar Alianza, un país correctamente de nuestros loqueros. recursos. Última pregunta, el bloque economía. ¿Ya? Si hay alguna chiquita, mételo por ahí. Sí. Top 69 dice, pedir requisitos como bachillerato y un examen de admisión para ser congresista y maestría en economía para ser senador y dejar el populismo. ¿Qué opina? Nos quedamos Bueno, en dos. con todo respeto, eso es populismo. Con todo respeto, eso es lo que es populismo. Mira, hace unos años, un grupo de universidades, que no voy a mencionar cuáles, ¿Ya? pensaron que era una gran idea, o sea, era una ideota, ¿no? Dijeron, a partir de ahora, los maestros de los catedráticos en la universidad van a obligatoriamente necesitar doctorado, porque ellos pensaron que los doctorados los iban a administrar ellos. Y ese incentivo perverso generó la aparición de un montón de universidades bambas. Esas universidades bambas que existen en la actualidad han sido generadas por el Estado. Cuando el Estado dice, para ser juez, para ser fiscal, necesitas maestría, necesitas lo otro, ¿qué haces? Que la gente vaya a buscar maestrías y doctorado bamba. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que el ciudadano se eduque, se informe. ¿Me estás diciendo que el Estado peruano creó a Acuña, huevón?